nuestros interlocutores rechacen lo que estamos diciendo porque viene en un tono emocional que a ellos, al interlocutor, le puede generar, por ejemplo, desagrado o incluso enojo, ¿verdad? Y bueno, también para perseverar y alcanzar las metas propuestas, las emociones, ese es el alimento de la motivación, es lo que nos permite seguir adelante a pesar de la adversidad. Imaginen una situación como la de ahora, todos distanciados, tomando clase a distancia. Quienes tienen la posibilidad de verse en el internet, qué bien, porque entonces podemos intercambiar experiencias, usar este espacio para dialogar, para apoyarnos, para generar tutoría, etcétera, y eso nos va levantando el ánimo, el saber que no estamos solos, que contamos con esas relaciones empáticas y armónicas que nos permiten seguir aprendiendo, ¿verdad? De manera que alimentamos la motivación y por tanto la perseverancia para no desertar. Más difícil para quien no cuenta con ese acompañamiento interactivo, directo, esa comunicación afectiva que se puede generar entre el docente y sus estudiantes, entre los propios estudiantes. Más difícil generar un clima emocional que alimente la motivación para seguir adelante. Y no obstante, si trabajamos las habilidades socioemocionales con nuestros estudiantes, los hacemos conscientes de lo que nos hace sentir, por ejemplo, el percibirnos en soledad académica sin suficiente acompañamiento, y los acompañamos a que construyan autorregulación y autonomía para ellos ir en búsqueda de los recursos que les permitan seguir adelante. Entonces, otra vez, alimentamos la motivación y ayudamos a perseverar en la vida escolar. Y bueno, finalmente también es importante la educación socioemocional, esta idea de reconocer, gestionar y orientar las emociones para disfrutar la vida con mucho más plenitud, con más conciencia de esos momentos grandes, pero sobre todo los pequeños momentos que nos dan gozo. Algo que se perdió en esta pandemia es el gozo de la cotidianidad, de saber que puedo salir de mi casa y regresar, ¿verdad? Y estar, digamos, a mis anchas, como dicen, en la calle y en cualquier lugar, verme con los amigos. Esas pequeñas cosas que hacen de la vida un momento de disfrute. Y entonces cultivar las habilidades emocionales, el poder reconocer, el tener conciencia emocional justamente de qué me hace sentir bien en la vida y cómo me siento bien en esas situaciones, que pueden ser desde salir a dar una caminata hasta hacer una visita totalmente informal, no necesita haber una gran fiesta, ¿verdad? Puede ser una visita, un café con una amistad, puede ser incluso tomar un baño fresco en un día caluroso, qué sé yo. Ser conscientes de estas acciones que nos hacen sentir bien también es importante, porque alimenta la mirada optimista y la esperanza ante la vida y nos deja seguir adelante en momentos de adversidad como estos que vivimos hoy en día. Entonces, la educación socioemocional también para aprender a disfrutar más de esos momentos de gozo. Y bueno, ¿cuáles son las habilidades socioemocionales? Hay muchos modelos, ¿verdad? Hablábamos de eso también en nuestra conferencia pasada, lo retomo brevemente. Hay muchos modelos, hay modelos que también que hablan, se debaten en si son habilidades o son competencias, pero podemos hacer una síntesis y hablar de que existen al menos o se ponen de acuerdo estos modelos en 5, ¿verdad? En 5 aspectos o habilidades que son fundamentales para trabajar las emociones desde esto que es la educación socioemocional. El autoconocimiento, que se transforma en conciencia emocional, la autorregulación, que refiere justamente a la capacidad de regular y gestionar las emociones, la conciencia social, que tiene que ver con cultivar la empatía y el compromiso social, es decir, es esta capacidad de ver o estar consciente del otro, de las necesidades, ideas, puntos de vista que tienen los otros para actuar con compromiso social, y las habilidades interpersonales que tienen que ver sobre todo con la comunicación y la colaboración para relacionarnos mejor. Y finalmente, la toma responsable de decisiones, de la que ya hablamos hace unos momentos, y que incluye, y por eso trabajaremos en ello en nuestra próxima sesión, la autonomía y el sentido de agencia, esta posibilidad de tomar decisiones desde mi propia autonomía o sentido de
independencia, pero con responsabilidad, con plena conciencia de cuáles van a ser las consecuencias en mí y en los demás. La buena noticia es que estas habilidades socioemocionales, como decíamos, pues son educables porque finalmente son maleables. No nacemos con una predisposición para unas u otras, las podemos educar, se aprenden y por eso trabajamos esto que es la educación socioemocional, así como trabajamos la lectocomprensión, la expresión escrita y oral, las competencias matemáticas, etcétera. Todo esto con lo que no nacemos equipados, podemos trabajar nuestras habilidades socioemocionales, ¿verdad? Para fortalecerlas o incluso para hacerlas conscientes. Todo mundo somos empáticos desde el nacimiento, pero si no cultivamos la empatía, si no la practicamos en el día a día, entonces podemos ir deteriorando esa capacidad hasta ignorarla por completo. Entonces la idea de hacer una educación sobre las emociones, una educación socioemocional, pues es justamente que no perdamos esas capacidades y que por el contrario las podamos traer, ¿verdad?, al presente, al trabajo cotidiano y las podamos fortalecer con este trabajo que es la educación socioemocional. Es también una necesidad para toda la vida, son habilidades para la vida, no son habilidades únicamente escolares y por eso decía yo que empezaba yo con esta asesoría sobre autoconocimiento y regulación emocional, porque me parece que son habilidades que en este momento nos sirven porque son para la vida, nos ayudan muchísimo para la escuela, ciertamente, y lo vamos a ver ahora, nos ayudan mucho para enseñar, nos ayudan mucho para aprender, nos ayudan a relacionarnos, pero nos ayudan también para convivir, para actuar, para decidir en nuestra vida cotidiana. Entonces son habilidades que se educan para la vida y para la escuela y se educan de por vida, porque hay momentos que nos exigen en la vida que seamos más conscientes de cómo nos sentimos, que tengamos más capacidad de reflexionar cómo actuamos a partir de cómo nos sentimos. Este es un momento como este momento de contingencia sanitaria nos exige ser más conscientes de nuestras respuestas emocionales para no lastimarnos y no lastimar a los demás. Y nos exige ser más conscientes de las emociones de los demás, ¿no es cierto? También para poder convivir, por un lado, mejor con nuestro entorno social, familia, colegas, estudiantes, pero también para poder acompañar a aquellos, sobre todo jóvenes, niñas, niños, que requieren de alguna manera una contención mayor para poder, por un lado, reconocer cómo se sienten, pero luego también qué hacer con eso que están sintiendo, de manera que puedan salir resilientes, ¿verdad?, exitosos, fortalecidos de estas experiencias retadoras o adversas que nos toca vivir en este momento. Entonces, bueno, estas las habilidades socioemocionales las vamos a ir intercalando con las habilidades cognitivas porque la idea es justamente, como decíamos, coordinarlas, sintonizarlas, generar una mancuerna que nos permita aprender en la escuela y para la vida. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de trabajar esta educación socioemocional? Bueno, pues hay muchísimos, ¿verdad? Ya los vimos también en nuestra conferencia pasada, los pongo aquí para que no se nos olviden, porque sabemos que sobre todo tienen un impacto en nuestra vida escolar, en nuestra vida académica y para nosotros docentes, un impacto también muy favorable en nuestro desempeño profesional, en nuestra capacidad para interactuar con nuestros estudiantes y para lidiar con nuestros propios estados emocionales. Me gustaría invitarlos a participar ahora, después de que platicamos acerca de estas emociones, de estas habilidades socioemocionales, a que ingresen a ese código que se encuentra allí. Ahí está el código QR, lo pueden escanear como lo hicimos la vez pasada a través de sus móviles o pueden ir directamente, les voy a compartir en el chat esta liga. A ver, déjenme ver si me deja salir de aquí. Ajá. Les comparto en el chat la liga y el código para que puedan acceder directamente. Lo voy a pegar por acá en el chat para que puedan picar la liga y entrar. Ahí van. De manera que podamos participar. Yo me voy a ir, por supuesto, al sitio donde tenemos esta información
para que podamos empezar a ver lo que nos comparten los compañeros. ¿Cuál es la habilidad socioemocional más importante para la enseñanza? ¿Cuál es esa habilidad que creemos nosotros que nos puede ayudar muchísimo para nuestro trabajo de facilitación del aprendizaje, de mediación? Nosotros que nos dedicamos a apoyar a otros, a acompañar a otros en la construcción del conocimiento. ¿Cuál será esa habilidad socioemocional que más nos sirve? Ya empiezan las participaciones, les agradezco muchísimo a todos los que están participando porque nos da una idea de cómo nos vemos, ¿saben? Como docentes, cómo nos vemos en ese espacio emocional y que por supuesto, decíamos también, tiene un componente cognitivo que vamos a ir descubriendo a lo largo de la conferencia y a lo largo de las asesorías. Por ahí empieza a tomar lugar, ¿verdad? Con mayor preponderancia la empatía, por supuesto, por eso es algo que vamos a trabajar en nuestras próximas sesiones. La empatía ciertamente es importante, pero tan importante como aparece ahí también ya la autorregulación, el autoconocimiento también es importante, ¿verdad? Ahí se empiezan a configurar. Por ahí en letras más pequeñas se repiten, a algunos le pusimos acento, otros no, y entonces por eso están ahí medio dispersos, pero empezamos a ver que la empatía, el autoconocimiento y la autorregulación empiezan a tomar un lugar importante, ¿verdad? En esa nube de palabras. Muchísimas gracias a todos los que están participando y los invito ahora a contestar una segunda pregunta, porque es importante que tomemos conciencia de qué habilidades nos ayudan a enseñar mejor, a tener mayor destreza, por así decirlo, mayor capacidad para enfrentar esto que es, para lidiar esto que es nuestra labor como docentes, pero también es importante hacer conciencia de otro aspecto que me parece fundamental, que es cuál es la habilidad socioemocional más importante para el aprendizaje. ¿Cuál es la habilidad más importante de todas las habilidades socioemocionales que vimos para el aprendizaje? Para aprender. Si pensamos en esta habilidad, pues es una que probablemente quisiéramos trabajar con nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Es decir, quisiéramos enfatizar con nuestros estudiantes esta habilidad, de manera que aprender se convirtiera en una acción más fortalecida, una acción que nos permitiera seguir construyendo a pesar de la adversidad, seguir buscando, investigando, etcétera. De manera que pensemos cuál es esa habilidad más importante para el aprendizaje. Entendiendo también que los docentes aprendemos, ¿eh? Yo quiero decirles que yo en este periodo de aprendizaje, de enseñanza remota, de educación a distancia, he aprendido a usar tecnologías que no sabía usar antes. Por ejemplo, esta me gusta mucho porque me ayuda a hacer interacción con mis estudiantes y con quienes tengo la posibilidad de dialogar. He aprendido a usar el Zoom, que antes no utilizaba tanto, y que bueno, pues aprender pues es algo que hacemos todos a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Es una de esas grandes capacidades, tanto evolutivas como para adaptativas, ¿verdad? Estar en situaciones nuevas, tener que enfrentar esto que estamos viviendo como situación inédita, súbita, sorpresiva, pues implica aprender a convivir de manera distinta, a organizarnos diferente, a vivir nuestras vidas cotidianas ahora de manera pues distinta a como lo hacíamos antes. Entonces, ¿qué habilidad nos ayuda a aprender? Y ahí aparecen ya varias, está ahí autorregulación al centro junto con el autoconocimiento. La autorregulación como una de las favoritas, y les agradezco a todos los que están participando, porque entonces nos vemos en el sistema, ¿se dan cuenta? Es decir, cuando participamos, cuando damos nuestro punto de vista, cuando somos asertivos en decir, bueno, es que yo creo que es la autorregulación, de alguna manera estamos nosotros aprendiendo a través de la participación, contribuyendo a través de la colaboración a esta nube
esta nube de palabras, pero quienes estamos observando, pues también estamos aprendiendo, estamos entendiendo cómo están los demás. Y entonces aparecen ahí muchísimas otras cuestiones. Dice ahí memorización. Claro, por supuesto que sí, memorización, lo vamos a poner en el lado de las cognitivas, porque ahora estamos tratando de entender las socioemocionales. Y por ahí aparecen otras terminologías como el autocontrol, ¿verdad? El autocontrol que está asociado a esto que es la regulación también emocional, y puede haber un autocontrol conductual asociado a la regulación emocional. Y sigue apareciendo, por supuesto, la empatía. Y ahí está la autonomía, ¿verdad? Muy discreta, empieza a aparecer tras bambalinas. La autonomía es importantísima, importantísima. Y quiero decirles que hay un ingrediente secreto para la autonomía, que es la autorregulación. Y entonces la autorregulación finalmente nos permite que esas decisiones, que esas acciones que emprendamos para justamente desde nuestro ser autónomo, desde nuestro ser independiente, pues sean responsables, respetuosas, éticas, ¿verdad? Considerando el contexto y las condiciones del entorno y de los demás. Nos quedamos con esta imagen, la guardamos, porque sabemos ahora desde este colectivo que hemos creado que la autorregulación es importante para el aprendizaje, y vamos a platicar un poquito más de eso a lo largo de esta sesión. Me voy a regresar a la presentación para que podamos continuar, en el entendido de que hemos determinado que una de las habilidades fundamentales para enseñar es la empatía, pero también el autoconocimiento y la autorregulación, y las habilidades socioemocionales fundamentales para aprender hemos descubierto que son la autorregulación, al igual que el autoconocimiento, y por ahí se asomaba también autonomía, autocontrol y todas estas que tienen que ver con la capacidad de una persona de mirar hacia adentro para actuar de manera más consciente, ¿verdad? De manera incluso más regulada o controlada, como mencionaban allá. Bueno, hablemos de conciencia emocional. ¿Les parece bien? Vamos a platicar un poco de qué es esto del autoconocimiento. Y me gusta empezar con esta habilidad socioemocional porque es la más básica, porque tiene que ver con aprender a conocerme a mí mismo. Si hubiera que aprender algo en esta vida, una sola cosa, me parece que tendría que ser esta capacidad para conocernos a nosotros mismos. Finalmente estamos en este planeta, en esta vida, ¿verdad? Experimentando a través de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de aquello que se va generando y conformando como ideas, pensamientos, constructos cognitivos. Y entonces aprender a conocer, pues no solamente ese espacio mental, sino también las sensaciones que percibo, la manera en la que me conduzco con y hacia los demás, me parece que es de suma importancia, y lo dejamos un poco de lado cuando trabajamos la educación en la escuela. Y yo coincido con los antiguos griegos, ¿verdad? Aquellos de la época de Sócrates y Aristóteles y Platón, en que conocerte a ti mismo es una de las aventuras más importantes en términos del aprendizaje que uno podría emprender, porque finalmente me permite en ese proceso saber qué quiero, hacia dónde me oriento y qué tengo que hacer para lograrlo. Pero también, por otro lado, me permite saber cómo actúo, desde dónde decido, cómo me relaciono y entonces qué consecuencias tienen esas otras cuestiones en términos de la relación que guardan con el qué quiero, ¿no? Y entonces, si yo quiero ser profesor, o quiero ser médico, o quiero ser enfermera, o quiero ser ingeniero, pues entonces yo necesito compaginar esto que quiero con lo que soy y cómo me conduzco. Y entonces, cuando hablamos de conciencia emocional, hablamos por eso de autoconocimiento, porque lo primero es cómo soy yo en todos estos ámbitos. Y en términos del autoconocimiento emocional, hablamos específicamente de aprender a reconocer cómo se perciben las emociones en mí.
cómo siento las emociones cuando las experimento en mí, pero también en los demás. Y luego comprender también qué genera esas emociones en mí, pero también en los demás. Por eso decimos que la conciencia emocional es esa capacidad, ¿verdad?, para reconocer, identificar y comprender las propias emociones, las emociones de los demás, pero incluso el clima emocional de un contexto determinado. Por ejemplo, nosotros docentes tenemos que ser excelentísimos detectives del clima emocional del aula. Necesitamos afinar nuestras antenas emocionales, nuestras antenas de conciencia emocional, para saber que cuando entramos al aula o trabajamos en aula o en un grupo virtual o presencial, hay un clima emocional que pondera. Y lo podemos sentir cuando estamos en la presencialidad de manera más clara a través del lenguaje corporal, la gesticulación facial, ¿verdad?, el tono de voz de los estudiantes, etc. En la virtualidad, un poco más difícil, particularmente si tenemos situaciones en las que se apagan cámaras, entonces ya ni siquiera nos vemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajar conciencia emocional para afinar estas antenas emocionales y captar el clima? Pues necesitamos generar interacciones, ahora que estamos en la virtualidad, para capturar el clima emocional. Necesitamos generar estrategias para que se prendan las cámaras, para que escuchemos a nuestros estudiantes y para preguntarles explícitamente cómo se sienten, de manera que nosotros podamos tener un mejor panorama en términos de nuestra conciencia emocional del grupo con el que estamos trabajando. Y por supuesto, voltear esas antenas hacia adentro, hacia mí mismo, para reconocer y entender cómo me siento y por qué. Y para dar respuesta a esa pregunta, necesito también afinar, alfabetizar, por así decirlo, mi léxico emocional. Necesito aprender a nombrar las emociones. ¿Cómo se llaman las emociones? Y cómo son distintas emociones en términos de sus características. Y me gustaría hablar un poco de ello. La conciencia emocional, el autoconocimiento, se apoya en la pregunta ¿cómo me siento?, ¿verdad? Principalmente, ¿cómo me siento? Y para ello hay distintas herramientas. Esta es una que se llama el gráfico de las emociones. En inglés le pusieron el mood meter. Lo inventaron en la Universidad de Yale, un investigador que se llama Mark Brackett, y tiene una función muy linda, que es identificar esta pregunta, ¿cómo me siento?, a través de poder nombrar una emoción en función de cómo se percibe en su valoración, si se percibe agradable o desagradable, y cómo se percibe en el cuerpo, si con baja o alta energía. Y entonces, en este gráfico de las emociones, vamos colocando distintos nombres de emociones de acuerdo a su intensidad, ¿verdad?, en la energía que nos generan, en esa respuesta corporal que generan las emociones, pero también en cómo las valoramos, si de manera agradable o desagradable. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente, la ira, por ejemplo, que es una emoción asociada a el enojo, es el estado más elevado de enojo. Cuando soy iracundo, es que estoy sumamente enojado, y eso genera una altísima activación de todo el sistema nervioso autónomo. Le pone muchísima, empieza a circular la sangre tan rápido en el organismo, porque el corazón empieza a latir rapidísimo, que los músculos empiezan a activar, en algunas ocasiones incluso a tensar, y están listos, como respuesta muy primaria, para confrontar la situación. Ya sea literalmente cuerpo a cuerpo, ¿verdad?, cuando entramos en una pelea, o a través del lenguaje. Estoy a punto de pegar un grito, a todo volumen, con un tono que es característico de la ira. Tengo mucho volumen en mi voz, por eso también la energía es muy alta, tengo mucha tensión en mi musculatura, hay un elevado ritmo cardíaco, todo está elevado. Y si yo le preguntara a alguien, si tuviera la capacidad de responderme en ese momento tan iracundo, ¿cómo te sientes?, en términos de si se siente agradable o desagradable lo que está viviendo,
La mayoría de las personas contestan que se siente de manera desagradable. El cuerpo se siente tenso, hasta duele un poco la cabeza, punza un poco las sienes. No es muy agradable la sensación. A diferencia de cuando me encuentro sereno o alegre, ¿verdad? La alegría tiene más energía que la serenidad y ambos se perciben, el estado corporal es agradable. Y entonces que yo pueda preguntar a mis estudiantes cómo se sienten en términos de dónde se ubican en este gráfico, andan por los azules, andan por los amarillos, los verdes, los rojos, etcétera, es importante. Importante porque decíamos las emociones generan disposiciones cognitivas, ¿no? Bueno, la segunda pregunta asociada al autoconocimiento, la conciencia emocional, es ¿dónde siento las emociones? Entonces también es importante acompañar a nuestros estudiantes a que identifiquen dónde las sienten. Porque fíjate, el cuerpo empieza a sentir la emoción antes que el pensamiento. Ya empiezo a sentir la panza, cómo se empieza a hacer bolas o a sentirse así como si hubiera mariposas que decimos en el estómago, o me empiezo a sentir ya está un poco mareado, o empiezo a sentir la tensión en la cara, en la mandíbula, en los hombros, ahí donde se acumula, por ejemplo, el estrés, la frustración, etcétera. Entonces, ¿dónde sientes las emociones? Porque el cuerpo es el primer aviso de que puede sobrevenir una emoción intensa con mucha energía, ¿verdad? O al revés, el cuerpo es el primero en sentir que estoy o ando bajoneado. La expresión ando bajoneado, apachurrado, pues viene de que las emociones que por ahí se perciben tienen esta característica fisiológica, ¿verdad? La tristeza, la depresión hasta el fondo, ¿verdad? La melancolía por acá entre el azul y el verde, la nostalgia igualmente por acá entre el azul y el verde. Entonces, reconocer que las emociones generan cambios a nivel fisiológico, corporal, es importante y que podamos trabajar con nuestros estudiantes esta percepción sutil de cómo me siento, cómo se sienten las emociones, es importantísimo para poder estar atentos a los cambios físicos que van a generar un cambio emocional que a su vez va a generar un cambio cognitivo, ¿verdad? No es lo mismo el pensamiento cuando estoy sereno que cuando estoy con miedo. Porque fíjate, el miedo empieza a generar una altísima activación. Estas imágenes que tengo aquí de cuerpos humanos son unas tomografías que nos dan información de cómo fluye la sangre en lugares más prominentemente que en otros en el cuerpo ante distintas emociones. Entonces, fíjate cómo en el miedo, ¿verdad? Prácticamente se concentra en la parte superior del cuerpo esta activación, ¿verdad? Las piernas se quedan casi sin circulación, por eso decimos que me paralizo del miedo, me quedo paralizado, me congelo del miedo, porque hay poca activación en esa región, pero ¿qué tal mi corazón? ¿Y qué tal mi cabeza, verdad? Cómo el miedo empieza a activar el ritmo cardíaco y eso genera una sensación desagradable. Los ataques de pánico empiezan por ahí, siento que me va a dar un infarto, pero lo que estoy teniendo es un ataque de pánico, es el miedo más elevado. ¿Y qué decir del flujo sanguíneo en la cabeza, verdad? ¿Cómo empieza mi cerebro, cuando tengo miedo, a tratar de entender la situación, a tratar de generar una hipótesis de acción para enfrentar el peligro? Lo mismo sucede en el enojo. Fíjense la cantidad de energía que hay en los brazos, cómo se empieza a acumular. Los seres humanos, cuando enfrentamos una situación que nos parece de injusticia, que es lo que despierta el miedo, algo que sentimos que va en contra de mi seguridad, por ejemplo, estamos listos para pelear. Entonces, literalmente el cuerpo, en ese sistema tan primitivo, emocional que hay en nuestro cerebro, lo prepara para pelear. A diferencia, por ejemplo, de la alegría, en donde lo que hay pues es una sensación de calidez que nos recorre todo el cuerpo, y es porque la alegría activa una regulación homogénea de nuestro sistema sanguíneo a lo largo del cuerpo, nos pone relajados, destiende los músculos porque hay una buena circulación y se destiende la musculatura que podía haber estado tensa. Fíjense la tristeza, cómo se acumula en el pecho la energía, ¿verdad?
Por eso vemos que nos cuesta un poco más de trabajo respirar cuando estamos tristes. Esta sensación de sollozo sobreviene, ¿verdad? De esa carga, de esa inflamación incluso de la musculatura en el pecho y cómo se va quedando sin energía, sin suficiente circulación el resto del cuerpo. Entonces, importante reconocer que las emociones se perciben en el cuerpo. El cuerpo es el primer aviso de cómo me siento. Y enseñar a los estudiantes a usar este instrumento es sumamente, sumamente importante. Por eso podemos trabajar con ellos el instrumento en sí mismo, presentárselos de esta manera, tal cual, ¿verdad? Así, así, en la pantalla. ¿Cómo te sientes hoy? Empecemos el día preguntándonos a nosotros. Primero pongamos esta foto así en nuestro refrigerador, ahí cerca de donde la veamos. ¿Cómo me siento hoy? ¿En dónde estoy? ¿Estoy acá? Si todos estos días de pandemia, todos estos días de encierro, todas estas tensiones que me hacen, que he vivido a lo largo de este tiempo, me hacen estar acá, o más bien me encuentro acá. Estoy animado, estoy entusiasta, estoy listo para enfrentar el día, tengo suficiente energía y estoy contento. O estoy más tranquilo, pero contento de todas maneras. O más bien ando por acá medio frustrado, ¿verdad? La frustración es esa emoción que combina el enojo con la tristeza. Hay algo que no alcancé a hacer. Yo creo que nuestros estudiantes por ocasiones andan por acá, ¿verdad? Y necesitamos ayudarlos a que no se queden ahí para que puedan seguir aprendiendo y no sientan que es el fin del mundo y que un fracaso determina el resto de la escolarización. O andamos más tristones, a la baja, ¿verdad? O tranquilos, estamos a la baja, no hay mucha energía, pero estamos tranquilos. Demasiado tranquilos, demasiada poca energía en el verde también podría significar aburrimiento. Entonces necesitamos saber que necesitamos balancear esa sensación agradable de tranquilidad para que estemos activos. ¿Dónde estás? Si tuvieras que hacerte esa pregunta en este momento, y los invito a que se la hagan, ¿en dónde están en este momento? Dense un minuto para percibir su cuerpo, cómo se siente agitado o se siente tranquilo. ¿Cómo está mi corazón? Podemos incluso poner la mano en el pecho y sentir, ¿está agitado o está tranquilo? El mío está agitado porque estoy hablando y eso genera mucha energía en el cuerpo. Pero ¿cómo está el tuyo? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo está tu respiración? ¿Cómo está tu temperatura? ¿En dónde te colocarías en este momento, en este diagrama? Y lo podemos compartir en el chat. Hay una función del Zoom que puedes anotar en la pantalla. Estaría muy padre que pudiéramos usarla. Creo que no está activada en este momento. Lo recuperamos en otra ocasión. Pero podemos, en el chat sí podemos decir en dónde están en este momento. ¿En dónde se encuentran? Me encantaría que pudieran compartir con sus compañeros. ¿Están en el amarillo? ¿En el verde? ¿Dónde están? ¿En el rojo? Si yo tengo una radiografía, por así decirlo, de cómo está el clima de mi espacio de aprendizaje y de enseñanza, entonces puedo saber qué necesito hacer, ¿verdad? Cómo presentarme a la enseñanza. Por eso decíamos que para enseñar necesitamos ser empáticos en tanto a reconocer cómo se sienten los demás. Hoy afortunadamente tenemos muchos en el amarillo y en el verde. Qué bueno, muchas gracias, profesoras, profesores que están en el amarillo y en el verde, pero tenemos algunos azules, ¿verdad? Y por ahí 2 rojos. Y entonces, quien está facilitando el grupo, tenemos que estar conscientes de que tenemos personas que andan bajoneadas, personas que están quizá muy agitadas, están estresadas, ya les urge salir de esta reunión para irse a la siguiente Zoom, ¿verdad? Ahora vivimos así, ya tengo que acabar esta para irme a la siguiente. Bueno, pues entonces, si de repente el chat empezaría a decirme rojo, 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 azul, 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 yo tendría que hacer algo al respecto para que pudiéramos seguir compartiendo de este espacio. A lo mejor tomar una pausa, tomar un par de respiraciones para calmarnos. Yo sé que tenemos que ir a otros espacios de trabajo, domésticos, de convivencia, de clase, etcétera, pero vamos a disfrutar este momento. Entonces los invitaría a hacer una respiración para tranquilizarnos, para estar en este espacio. Y si de repente veo que andamos muy bajoneados,
porque estamos desvelados, cansados o incluso tristones, pues entonces los invitaría a activarnos, a pararnos y a movernos, a estirarnos para poder activar el flujo sanguíneo y regresar a un estado de mayor activación. Si tenemos estudiantes que están en el amarillo hasta arriba, o yo mismo estoy en el amarillo pero hasta arriba, entonces quiere decir que estoy agitado pero con ganas. A lo mejor acaba de meter gol mi equipo de fútbol, finalmente el mío que son los Pumas, finalmente metieron algún gol en toda la temporada y entonces me paro y grito y me emociono y esa emoción está muy bien para cuando estamos en el estadio viendo el fútbol, ¿verdad? O en la tele, pero para aprender, para estar en el espacio de aprendizaje, de diálogo, necesitamos un poquito más de calma, porque si no, entonces tenemos estos estudiantes que son impulsivos, que quieren interrumpir, que todo el tiempo se le están poniendo enfrente a todos los demás. Entonces necesitamos bajar un poquito el tono para que podamos convivir, mantenerlo agradable, ¿eh? No vamos a regañar, no vamos a castigar, no le vamos a decir al estudiante que ya no participe, por el contrario, queremos estudiantes participativos, pero nosotros vamos a hacer una actividad para calmarnos, los vamos a poner, por ejemplo, a dibujar cada uno algo, a leer un texto breve, por ejemplo, una actividad que nos ayude a focalizar la emoción y bajarla. Entonces, cómo me siento es sumamente importante, porque va a determinar lo que suceda, ¿verdad?, a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y podemos usar este diagrama. Este diagrama es de, como dicen, de uso abierto. El Instituto para las Emociones de la Universidad de Yale lo tiene ahí en el internet, se puede bajar y por supuesto ustedes van a tener esta presentación, lo pueden utilizar con sus estudiantes y con ustedes mismos. Pregúntense al menos 2 veces al día, cuando despiertan y antes de irse a dormir, ¿cómo me siento? ¿Cómo me sentí el día de hoy? ¿Cómo amanecí el día de hoy? Para que puedan saber qué necesitan. ¿Necesitan activarse? ¿Necesitan calmarse? De esa pregunta, de la respuesta a esa pregunta, depende el resto de nuestras actividades. ¿Cómo voy a convivir? ¿Qué tanta atención voy a tener disponible para las actividades que siguen? Etcétera. Entonces, preguntémonos cómo me siento. Para después trabajar un poco más a profundidad el autoconocimiento con nuestros estudiantes, con nosotros mismos, por supuesto, para poder fortalecer nuestra conciencia emocional. La pregunta principal es cómo me siento y debe de acompañar a las otras preguntas que ya veíamos, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué me afecta? ¿Qué me ayuda? Y entonces vamos complementando esta capacidad de conciencia emocional. Entonces, por ejemplo, fíjense, preguntas como identificar 3 adjetivos positivos que te definan. Piensa en este momento 3 cuestiones que te definan a ti, positivas. ¿En dónde están tus fortalezas? ¿Cuáles son? Define al menos 3. Y luego define al menos 3 aspectos negativos tuyos. ¿En dónde están tus áreas de oportunidad? ¿Dónde necesitas seguir creciendo, practicando, ejercitando para que te puedas convertir en una mejor persona o puedas seguir aprendiendo mejor? Lo mismo podemos invitar a que hagan nuestros estudiantes. Por favor, para cultivar la autonomía, hay que empezar por identificar dónde están esas fortalezas y en dónde y cuáles son las áreas de oportunidad. Podemos seguir con esta conversación preguntando o identificando qué es lo que es más importante para nosotros en la vida. Y luego, ¿qué es lo que más valoran las otras personas de mí? ¿Qué es lo que más valoran los otros de mí? Eso nos hace ser más conscientes, ¿verdad? De cómo somos, cómo nos conducimos cuando estamos en la compañía de otros. Eso nos permite también conocer qué me afecta a mí, pero cómo afecto yo a los demás. ¿Se dan cuenta cómo se va desplegando este conocimiento de mí mismo? Podemos incluso ir más allá y decir, bueno, a lo largo de una semana, a lo largo de un día, ¿cuáles son los estados emocionales que experimento con mayor frecuencia? ¿En dónde me encuentro más recurrentemente? ¿En el rojo, en el amarillo, en el azul, en el verde? ¿Tiendo al enojo? ¿Tiendo a la tristeza?
¿Tiendo a la alegría o tiendo a ser una persona tranquila? Importante reconocerlo, fíjate, porque para pasar a la regulación, pues necesito de ser consciente de cómo me caracterizo emocionalmente a lo largo de un periodo de tiempo. Identifiquemos también, por ejemplo, si hay problemas recurrentes en mi vida. Tengo un problema recurrente con un estudiante, por ejemplo, cada vez que enfrento esa situación con ese estudiante, me genera una sensación desagradable, una emoción, por ejemplo, intensa, o con mis hijos. Identifiquemos también cosas positivas, por ejemplo, ¿quiénes son esas personas a las que puedo pedir ayuda? Para nuestros estudiantes es fundamental en el proceso de construir la autonomía, identificar a quién pueden pedir ayuda, para qué. ¿Se dan cuenta cómo se empiezan a combinar, a concatenar las habilidades socioemocionales? Ser autónomo no solamente implica hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Sino también implica saber qué es lo que no puedo hacer. Necesito autoconocimiento para ello, pero además también identificar a quién puedo pedir ayuda, cuándo. No es lo mismo la ayuda que necesito para prepararme un huevito revuelto que la ayuda que necesito para resolver un problema de trigonometría. ¿A quién le pido la ayuda? Eso abona la autonomía, pero parte del autoconocimiento. Por eso trabajamos primero en nosotros y en nuestros estudiantes el autoconocimiento. Les voy a pedir que guarden estas preguntitas, esos 3 adjetivos que identificaron de ustedes, esos 3 adjetivos positivos, también aquellos 3 adjetivos negativos, esas partes de ustedes que podrían incluso resultar molestas a otras personas, ¿verdad? Y también aquellos aspectos que identificaron como los que más valoran los demás de mí. ¿Y cuáles son esos aspectos positivos que dicen las otras personas que yo poseo o que yo puedo traer a la mesa, a la convivencia, al trabajo, al compartir? Guarden estas 3 ideas porque nos van a servir para trabajar la regulación emocional y la autorregulación. Y lo mismo tendríamos que pedirle a nuestros estudiantes. Seamos muy conscientes, ¿verdad? De dónde y cuáles son nuestras fortalezas, de dónde y cuáles son nuestras áreas de oportunidad y qué es lo que les resulta positivo a otras personas sobre mí. Estos son 3 cuestiones fundamentales para trabajar la autorregulación. Guárdenlas en la memoria porque las vamos a usar. Porque fíjate, cuando hablamos de regulación emocional, de lo que hablamos es de hacer una progresión del cómo me siento, que era la pregunta de la conciencia emocional, al cómo me quiero sentir, al cómo quiero actuar y finalmente cómo quiero conducir ese estado emocional hacia lo que son las siguientes actividades. Entonces, identificamos hace un momento cómo me siento y ahora cómo me quiero sentir. Si, por ejemplo, alguno de nosotros estaba en el rojo, estaba muy enojado, muy alterado, muy asustado, muy estresado, muy angustiado, frustrado, o más bien miedoso, nervioso, preocupado, y no quiere estar en ese estado de ánimo porque se siente desagradable, entonces yo le preguntaría, ¿cómo te quieres sentir? Y a lo mejor me quiere decir, bueno, quiero estar más tranquilo. No puedo estar del todo feliz porque hay una situación que me ha hecho enojar. Entonces, no me voy a poner feliz. Bueno, pues muy bien, porque hay que aceptar todas las emociones y hay que reconocer cuando algo no salió, cuando algo no ha sido justo, cuando algo me molesta. Es importante saber que eso me hace enojar. Pero ¿cómo te quieres sentir? ¿Quieres seguir enojado, así sintiéndote con las punzadas en la cabeza o esta frecuencia cardíaca acelerada? ¿O te quieres tranquilizar? Entonces hay que identificar cómo me siento y cómo me quiero sentir. Porque tengo que saber a dónde me va a llevar en la actuación esa emoción. Entonces estoy muy enojada, estoy muy estresada, tengo mucho miedo. ¿Cómo me va a hacer actuar esa emoción? ¿Me va a orillar a qué tipo de conductas? Probablemente voy a gritar si estoy enojada. Me voy a desesperar más. Puedo llegar incluso a perder el control y hacer acciones impulsivas. Jalonear a alguien, incluso. Maltratar a alguien físicamente. ¿Quiero eso?
Es ahí a donde quiero actuar. Lo mismo mis estudiantes, ojo. Estás muy triste, estás muy frustrado porque no puedes con la asignatura en cuestión, porque te cuesta trabajo entender cómo te quieres sentir. ¿A qué actuación te va a llevar esa emoción? ¿A desertar, a mandar todo, como decimos, a volar? ¿A enojarte más? ¿A generar un pleito con el profesor, etcétera? Entonces, ¿cómo me quiero sentir? Para entonces poder actuar de una manera que yo pueda identificar y canalizar esas emociones. Hay ocasiones en las que tenemos resistencia a este autoconocimiento, a cultivar esta conciencia emocional, porque a lo mejor nos encontramos con una persona, que soy yo misma, que desconocía a la hora de realmente hacer conciencia, que actuaba de una manera u otra. Yo les voy a pedir que no se juzguen. La educación socioemocional no se pone en la mesa de la educación para juzgar o para etiquetar a las personas como más o menos reguladas o más o menos conscientes. Para nada, no se juzguen. No actúen como jueces emocionales. Más bien, manténganse en un espíritu curioso, en un espíritu de querer indagar más por qué se sienten así. ¿Qué los ha hecho sentir así y cómo se quieren sentir? ¿Verdad? Es como si sacáramos una lupa para vernos mejor a nosotros mismos, para cultivar esa capacidad de curiosidad y de indagación introspectiva hacia mí mismo, e invitemos a nuestros estudiantes que de igual forma no sientan que estamos buscando esta capacidad de conciencia emocional o autoconocimiento para juzgarlos o etiquetarlos. En realidad los estamos invitando a hacer un viaje al interior de sí mismos, para que se conozcan más. Son una suerte de investigadores que lo que quieren es saber más sobre mí mismo. En la medida en la que tengo más conciencia de ello, entonces me será más fácil regularme. Si no me gusta ser una persona violenta, respondona, gritona, malhumorada, desesperada, angustiosa, etcétera, entonces necesito reconocerlo primero para aceptar que está presente esta conducta en mi vida, esta emoción en mi vida, para entonces poder transformarla. Y fíjate, vamos a entender cómo podemos ir transformando. Cuando nos preguntamos cómo me siento y cómo me quiero sentir, es importante completar esta pregunta con dos aspectos. La primera es, ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo quisiera actuar y cómo me quisiera conducir si yo fuera la mejor versión de mí misma? Desde mi propia lente, personal. ¿Cómo es esa Ximena que es la mejor versión de sí misma, verdad? Cuando incluso se enoja o se pone triste, pero por supuesto también cuando está contenta, cuando disfruta, cuando está serena. ¿Cómo es? ¿La conozco? Entonces, mi primera invitación es, ahora que ya sabemos cómo me siento, cómo me quiero sentir, pensemos cuál sería la mejor versión de esa actuación, de ese cómo me quiero sentir. ¿Ya se vieron la mejor versión de ustedes mismos? Desde su propio punto de vista. Por eso les dije que guardaran esa etiquetita que decía 3 adjetivos positivos acerca de mí, para que recordemos que hay aspectos de mí mismo que son muy positivos y que a lo mejor son parte de esa versión personal que describe a la mejor versión de mí mismo. Bueno, ya los tienen ahí, guárdenlos, porque ahora les voy a preguntar cuál es la mejor versión de ustedes mismos de acuerdo a los demás. ¿Cuál es la mejor versión social? ¿Qué esperaría la sociedad, mi comunidad, mi familia, mis hijos, mis estudiantes, mis colegas, mis jefes o mis empleados, mis compañeros, etcétera, como la mejor versión de mí mismo? De acuerdo con ellos, ¿cuál es la mejor versión de mí mismo? ¿Cuál sería la mejor versión de mí mismo para actuar, conducirme en sociedad? Por eso les dije que guardáramos la otra etiquetita, la que decía cuáles son esos aspectos que las demás personas aprecian de ti, porque esa es la mejor versión social de mí mismo. Bueno, entre lo mejor que yo puedo ver de mí y lo mejor que pudiera ser de mí en la vida social, se encuentra
el yo ideal. Esa manera de ser que sería idónea. Y necesitamos conocerla, aunque no esté presente frecuentemente, necesitamos conocerla. Necesitamos explorarla plenamente porque es ahí a donde nos vamos a ir cuando queramos regularnos, porque ese yo ideal, ¿verdad? Es el que se conduce mejor incluso en los momentos de adversidad. Hacia allá quiero, es mi horizonte. A lo mejor no estoy allí, pero lo logro ver. No es lo mismo caminar en el desierto o navegar en la mar sin ver la costa que saber que la costa está allí. Mi yo ideal es mi horizonte, es mi faro, es el que me acompaña todos los días y es al que trato de llegar cuando hablo de regulación. Pero lo necesito reconocer a través de ¿qué? Del autoconocimiento. Entonces, dense un momento para pensar cuál es la mejor versión personal de ustedes mismos. Inviten a sus estudiantes a que la exploren, a que escriban acerca de ella, a que hagan un collage acerca de ella, ¿verdad? Que la logren representar para que puedan tener conciencia plena. Y después la mejor versión social. ¿Cuál es la mejor versión de mí en sociedad? Cuando convivo con los demás. ¿Qué es deseable de mí, verdad? En el grupo en el que yo convivo, en el aula con mis estudiantes. ¿Cuál es la mejor versión de mí? Para que entonces en la intersección entre lo deseable y lo posible me pueda ver yo, idealmente, como ese faro que me va a acompañar en el proceso de autorregulación. Hagamos el ejercicio en nosotros mismos, primero, para que podamos acompañar a nuestros estudiantes a explorar ese yo ideal, porque lo vamos a necesitar. Vamos a ver más adelante cómo lo utilizamos. Bueno, los invito nuevamente a participar. Si pueden otra vez acceder al código que habíamos puesto en pantalla hace un momento, vamos a trabajar ahora. ¿Cuáles son las características socioemocionales del docente ideal? Vamos a construir a nuestro docente ideal socioemocionalmente hablando y después a nuestro estudiante ideal. Es importante reconocerlo. Los invito a que podamos contestar en el mismo código. Acá está otra vez. ¿Cuáles son las características socioemocionales del docente ideal? ¿Cómo es el docente ideal socioemocionalmente hablando? Sí, les comparto la liga con muchísimo gusto. Déjenme ver. Ahí está en el chat para que la puedan acceder. Ay, déjenme ponerles aquí a todos. Ya lo deben de tener para que puedan acceder. ¿Cuáles son las características socioemocionales del docente ideal? ¿Y cuáles las del estudiante ideal? ¿Las podemos ver? ¿Lo podemos describir? ¿Podemos empezar a generar ese mapa en donde la intersección entre lo ideal y lo posible es en donde está nuestro horizonte de regulación? Fíjense qué bonito está ese tablero. Dice empático, empático, empático. Que tenga autoconocimiento, empático y alegre, entusiasta, ¿verdad? Propositivo, feliz, resiliente, colaborativo, con conciencia social, por supuesto, autorregulado, comprensivo, autónomo, sabio, que sea un líder, claro, todas estas son las características de un líder, que sepa escuchar, totalmente de acuerdo, por eso hablaremos de la comunicación en nuestra próxima reunión, importantísimo. Reflexivo, claro que sí, que sea un líder, otra vez, sí, todas estas son características de un líder, pero además de un buen líder, ¿verdad? Un líder que es mesurado porque sabe que hay otros que le escuchan, hay otros que sienten, que piensan, un líder además que es empático porque entiende el punto de vista y lo toma en cuenta de los demás. Muchas gracias a todos los que están participando. Fíjense qué lindo está este tablero porque nos da la posibilidad de ver ese docente ideal en términos socioemocionales. Necesitamos verlo, necesitamos tenerlo en nosotros. Todos nosotros somos docentes y necesitamos conocer cuál es el docente ideal porque es nuestro faro, es el que nos está acompañando, ¿verdad? No quiere decir que estemos todo el tiempo ahí. Ojalá seríamos unos, como dicen, iluminados, pero necesitamos no perderlo de vista.
porque es hacia allá donde queremos ir. Muchas gracias a todos los que están participando. Los invito ahora a contestar una segunda pregunta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos? También queremos saber cuáles son las características socioemocionales del estudiante ideal. Gracias a los que están participando también en el chat. Tenemos también muchas participaciones desde el chat. Aquí nos dicen un docente motivador, democrático, dispuesto a cambiar paradigmas, por supuesto, de mente abierta, empático, reflexivo, responsable, por supuesto. Esto coincide de manera muy cercana con lo que ya poníamos en el Mentimeter. Los invito a ahora, ¿cuáles son las características socioemocionales del estudiante ideal? ¿Cómo debería de ser ese estudiante idóneo, el que quisiéramos haber tenido listo para esta contingencia sanitaria, listo para enfrentar los retos que presupone este momento de educación en la distancia, este momento que requiere de lidiar y enfrentar con una situación de cambio adverso, además en algunos casos, pero en general fuera de la pandemia, fuera de la contingencia, pensemos que vamos a regresar a una nueva cotidianidad. ¿Cuál es el estudiante ideal que queremos? Porque fíjense, ese ideal, ese que están poniendo aquí, ese es su estudiante regulado, compartido, autónomo, colaborativo, feliz, autogestivo, emprendedor, con valores, colaborativo nuevamente, responsable, muy importante, ¿verdad? Positivo, reflexivo. Ese estudiante ideal, quiero decirles que es importante reconocerlo, no solamente para que los estudiantes se vean, ¿verdad?, en ese horizonte que todos necesitamos para reconocer cuál es mi yo ideal. Es importante que nosotros docentes lo reconozcamos porque somos nosotros quienes lo estamos educando. Es también nuestro horizonte. Compartimos ese horizonte con nuestros estudiantes. Entonces, yo quiero estudiantes felices, comprometidos, colaborativos, autónomos, participativos, empáticos, solidarios, pues entonces necesito emprender las acciones formativas, educativas, que le permitan a mis estudiantes y a mí llegar a ese horizonte. Si quiero alumnos con escucha activa, alumnos expresivos, participativos, entusiastas, necesito generar las acciones, las disposiciones emocionales y cognitivas para que eso suceda. El horizonte del estudiante ideal es también un horizonte del docente. Lo compartimos. Quienes enseñamos, navegamos en la misma barca que nuestros estudiantes. Por lo tanto, usamos el mismo faro y necesitamos hacerlo visible, necesitamos hacerlo consciente, ¿verdad? Acá en el chat también, gracias a todos los que están respondiendo en el chat, estudiantes autónomos, empáticos, felices, responsables, por supuesto que sí, igualmente por acá, ¿verdad? En el Mentimeter. Bueno, muchas gracias por la participación a todos. Creo que nos arroja bastante luz, conocimiento acerca de qué esperamos de nosotros como docentes, cómo nos vemos en esa idealización de quiénes somos, pero también cómo vemos a nuestros estudiantes, de manera que podamos ir generando ese camino común, ¿verdad? Ese trayecto compartido que pudiera llevarnos hacia allá, hacia ese faro que es nuestro yo ideal docente y nuestro estudiante ideal. Muchísimas gracias. Vamos a regresar a nuestra presentación, habiendo reconocido estas características y sabiendo que no debemos de perderlas de vista, ¿eh? Eso es lo más importante. Porque acuérdense, nos van a acompañar en el proceso de autorregulación. Para conocerlas necesitamos preguntarnos quién soy, cómo respondo, qué me gusta, qué no me gusta, pero las vamos a usar para la autorregulación. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autorregulación? Hay muchas definiciones. A mí me gusta esta definición de Nagaoka que dice que la autorregulación son ese conjunto de mecanismos internos que nos permiten gestionar la atención, las emociones, el comportamiento y los procesos cognitivos. Y me gusta porque me recuerda a esto otro que ya habíamos visto al inicio de la conferencia, que es que las emociones generan disposiciones cognitivas y conductuales
pero también el pensamiento, lo que pienso, las ideas que prevalecen en mi mente, generan disposiciones afectivas y conductuales. Entonces, me parece que se complementa muy bien con esta idea de cómo las emociones y la cognición se coordinan, ¿se acuerdan? Entonces, además sabemos, desde la investigación científica, hay mucho trabajo alrededor de esto, que la autorregulación es una de esas habilidades cruciales en el desarrollo de una persona, particularmente en los estudiantes, porque un estudiante con capacidad para autorregularse o para regular sus estados emocionales y cognitivos, entonces tiene mayor éxito académico y menor probabilidad de incurrir en conductas de riesgo. Piensen en el estudiante ideal, ¿se acuerdan en ese estudiante ideal? Bueno, pues en ese estudiante ideal lo que quisiéramos también es que lograra terminar, cruzar con éxito su escolaridad y que no incurriera en conductas de riesgo. Y conductas de riesgo hay muchísimas que están, ¿verdad?, al alcance de nuestros estudiantes, desde el consumo de enervantes hasta los embarazos no deseados, hasta que se incorporen, ¿verdad?, en el crimen organizado o incurran en algún tipo de actividad ilícita. Entonces, necesitamos trabajar la autorregulación, no solamente porque nos va, otra vez, habilidades para la vida, no solamente porque nos va a ayudar en el proceso académico, escolar, educativo, curricular, vamos a decirle, sino porque nos va a ayudar a lo largo de la vida. Lo mismo a nosotros. Nosotros que ya somos profesionistas, que tenemos una familia, que tenemos de alguna manera una situación más o menos estable, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos que si no cuidamos nuestra respuesta emocional, podemos desestabilizar y poner en riesgo también nuestra propia salud, la seguridad de quienes viven con nosotros y nuestras relaciones interpersonales. Entonces, la autorregulación, ¿verdad?, la posibilidad de regular las emociones es algo que necesitamos cultivar a lo largo de la vida, no solamente durante la escuela, no solamente para el éxito académico, sino para el éxito en la vida en general. Y la regulación se hace una pregunta también, así como nos hicimos una pregunta con la autoconocimiento y conciencia emocional, la regulación emocional se pregunta, ¿qué hago con lo que siento, verdad? ¿Se acuerdan? Decíamos, para pasar a la autorregulación necesitamos reconocer cómo me siento, pero y luego, pues, cómo me quiero sentir. En pocas palabras, ¿qué hago con lo que siento? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo lo canalizo? ¿Cómo lo calmo? ¿Qué hago? Esa es una pregunta que necesitamos aprender a formularnos. A veces ni siquiera nos la hacemos y simplemente reaccionamos. Entonces, así como nos preguntamos y estamos aprendiendo a reconocer cómo me siento, desde quién soy, qué me gusta, qué me afecta, etcétera, ahora me pregunto qué hago con lo que siento. Y mis estudiantes tendrían que saberse preguntar qué hago con lo que siento. Entonces, vamos a contarnos esta historia. Este es un caso de una profesora, es el caso de la profesora Laura. Está en la pantalla, yo voy a hacer una síntesis de esta historia para no leerla. La profesora Laura salió tarde de su casa sin haber desayunado, le agarró tráfico en la calle. Esto era cuando podía ir a la escuela presencial. A la hora la profesora Laura no le prende el Zoom, no hay conexión de internet, se despertó tarde. Imaginen la situación, ¿verdad? No le gusta ser impuntual, siempre se esfuerza por llegar a tiempo y hoy no le salió. Llegó corriendo al aula, virtual o presencial, y uno de sus estudiantes, en el momento que prendió la cámara y ya era tarde, o en el momento que pisó el aula, le dijo, maestra, ¿está usted bien? ¿Por qué llegó tarde? Y fue uno de sus mejores estudiantes, el que se lo preguntó, el que le cae bien, el que es aplicadillo en clase. Bueno, la maestra Laura, en su cabeza empezaron a aparecer una serie de pensamientos. ¿Por qué tuvo que recordarme que llegué tarde? Eso empezó a encender una serie de sensaciones en el cuerpo, ¿verdad?, que llevaron a que se le elevara el pulso, a que empezara incluso a generar un poco de sudoración. Su cabeza seguía en llamas con más pensamientos. Estos niños siempre encuentran la forma de molestarme, no quiero volver a verlos, ni siquiera se acuerdan que la semana pasada les di tutoría, horas extras que nadie me paga, en esta profesión nadie me valora, la docencia es de las peores profesiones en términos del reconocimiento social, yo ya voy a renunciar, ¿qué les cuento?
Pensamientos asociados a este malestar físico que ya empieza a sentir la maestra Laura, ¿verdad? Y al final la maestra Laura no tuvo más capacidad que gritar, ¿verdad?, al resto de sus estudiantes, al grupo entero, diciéndoles que antes de criticar tendrían que ellos ser el ejemplo de la puntualidad, del respeto y la responsabilidad, ¿verdad? Y ya no se dio cuenta ni cómo pasó, pero de un manotazo tiró la computadora, se perdió la conexión, se rompió la laptop o aventó un libro en el aula que terminó golpeando uno de los escritorios. ¿Nos ha pasado una situación no necesariamente igual, pero similar? Una en la que no empezamos bien y terminamos peor. Bueno, pues si quieren compartir, qué bonito sería, ¿verdad? Ser muy, muy honestos. Yo les voy a decir que a mí sí me ha pasado, porque es común que nos pase. Perdemos, ¿verdad?, el hilo de la secuencia emocional cognitiva cuando nos abordan las emociones intensas. Quiero decirle que no nos abordan así nomás, ¿verdad? Hay todo un contexto. Entonces vamos poco a poco. ¿Cómo se sentía Laura al llegar a clase? ¿Alguien me comparte en el chat? ¿Cómo se sentía Laura al llegar a clase? ¿Cuál era la emoción que prevalecía en la maestra Laura? Angustia, frustración, muy bien, molesta, abrumada, enojada, muy bien, estresada, excelente. Estamos trabajando la conciencia emocional, ¿verdad? Queremos saber cómo se sentía Laura. Bueno, ¿por qué se sentía así? Pues había toda una serie de situaciones que la llevaron a sentirse así. Se le había hecho tarde, no había desayunado, etc. ¿Qué papel jugó las emociones que sentía en lo que sucedió? Sucedió que estaba enojada, molesta, presionada, estresada, que se desbordó, ¿verdad? Su percepción física, su sensación se volvió sumamente desagradable, tenía tanta energía, fíjense las emociones que tienen ahí, puestas, abrumada, estresada, enojada, iracunda, colerizada, que ya no lo pudo contener y vámonos. ¿Cómo creen que se sintió Laura después de lo que sucedió? Después de haber tirado la computadora, después de haber aventado el libro, de haber pegado un grito. ¿Cómo se sintió después? Más frustrada, dice aquí, triste, mal, ¿verdad? Quizá más tranquila, pero desesperada, relajada, pues sí, ya desahogó, ¿verdad? Salió todo, pero, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Dice fatal, aquí dicen una. Sí, a veces después de un arranque como estos nos sentimos fatal. Entonces, la pregunta que nos hacemos en la regulación emocional es, ¿qué podemos hacer para prevenir una situación así? Otra vez, ¿qué hago con lo que siento? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hago con lo que siento? Bueno, necesitamos dos cosas. Primero, captar las emociones. ¿Qué quiere decir captar? Captar es un acrónimo, sigan conmigo. Captar, C, contexto. Tengo que identificar cómo estoy yo internamente y cuáles son las condiciones del exterior. Pensemos en la maestra Laura, cuál era su contexto interno y externo. Después necesito saber que cuando entro en un estado emocional intenso, mi atención se va a disipar y que la necesito más bien recoger y decidir a dónde pongo atención. ¿A qué decido tomar en cuenta? Cuando estoy en ese estado, ¿qué es lo que estoy observando, escuchando, etcétera? ¿Qué es lo que está siendo más importante en mi atención? Y luego, ¿qué pensamientos cruzan por mi mente? ¿Cuáles son esas ideas que aparecen? Ser muy conscientes de ellas. En esa atención, también poner atención a mis pensamientos. Y luego, y lo más importante, cuando entro en una situación aflictiva, intensa o medianamente intensa, no estoy iracunda, pero estoy molesta, me tomo el tiempo para pausar, para parar y reflexionar qué es lo que me está sucediendo o me sigo de frente. Y entonces, en lugar de actuar reflexivamente, reacciono impulsivamente. Me gana el enojo, el malestar, el estrés, la insatisfacción, la frustración, etc. ¿Cómo soy? ¿Capto o no capto? Pensemos que las emociones se producen siempre en un contexto interno y externo. Ya la maestra Laura traía un contexto.
y que cuando sucede algo que detona el episodio, que le vamos a llamar episodio emocional, nuestra atención decide colocarse en una situación o en otra, ¿verdad? De manera que entonces la mente empieza a interpretar lo sucedido, dependiendo de dónde pusimos atención, qué interpretamos. Y eso detona reacciones, como la maestra Laura, o acciones. Y todo dependerá si pudimos parar. Entonces, lo primero que requiere la regulación es aprender a captar, a entender ese contexto, a qué ponemos atención, qué pensamientos vienen a mí cuando estoy en esa situación, me tomo o no un tiempo para parar, de manera que yo actúe o reaccione. Entonces, en el caso de Laura, ¿cuál era el contexto? ¿Qué le pasó a Laura? Bueno, pues no había desayunado, ya iba tarde, le dolía la cabeza, había tráfico, no le gusta llegar tarde. ¿A qué puso atención Laura? Al comentario del estudiante, ¿no es cierto? Y particularmente la palabra tarde. Esa fue la que fue el botón, ¿verdad?, que prendió esta situación emocional. ¿Qué pensamientos vinieron a su mente? Pues que eran muy malagradecidos los estudiantes, que no la valoran, y eso reforzó la emoción, la aflicción que estaba viviendo la maestra. ¿Paró o no paró? ¿Se tomó el tiempo la maestra Laura? Creo que no, porque tuvo una reacción al punto que gritó, aventó un libro, tiró la compu, etc. ¿Se dan cuenta? Captemos las emociones, ayudemos a nuestros estudiantes a que las capten, porque nada más como recordatorio, tenemos que saber que nuestro cerebro tiene una parte primitiva que actúa de manera reactiva, rápida, se pregunta si está a salvo, y de alguna manera genera una especie de secuestro del resto de las funciones cerebrales, ya no nos deja pensar. Entonces necesitamos rápidamente captar para que no entre ese sistema rápido y reactivo, sino más bien el sistema que es más lento, pero que reflexiona, que le pone atención a la situación y entonces actúa, ¿verdad? En lugar de reaccionar. Bueno, vamos otra vez a entenderlo mejor. A la profesora Laura, como a Miguel, que está aquí en esta viñeta, le sucedió un episodio emocional. Los atraparon las emociones intensas. Fíjense a Miguel. Miguel, antes de que lo atrapara el evento emocional, se sentía muy nervioso. Es el contexto previo. Además, no había dormido, fíjate, porque como no se organizó para estudiar, lo dejó a la última hora y ahora estaba muy nervioso, estaba desvelado, estaba irritado. Entonces, ese es el contexto interno y externo. Le entregan el examen, empieza a ver las respuestas, se le borró todo lo que había estudiado. ¿Les ha pasado? A todos nos pasó siendo estudiantes. Se le borró. Y esa situación disparó una emoción de angustia. Ese fue el botón. Así como la palabra tarde fue el botón de la maestra Laura, el estudiante al ver las preguntas del examen, ¡pum!, está el disparador. Se genera una experiencia emocional intensa. Ocupa toda la atención de Miguel. Los pensamientos tóxicos, vamos a llamarles, empiezan a llenar su mente. Otra vez, no voy a poder, el examen, no sé ni por qué estoy aquí, ya me quiero ir, la escuela no es para mí, etc. A ese periodo de intensidad emocional y confusión cognitiva le llamamos periodo refractario. Es como si nos pusieran unos lentes que solamente nos dejan ver las cosas desde esa perspectiva. Y después, ¿qué hace Miguel? ¿Reacciona o actúa? Si se para y entrega el examen en blanco y dice esto ya no fue para mí, entonces fue más una reacción que una acción. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo se va a sentir Miguel después? Pues muy probablemente se va a sentir más frustrado, se va a angustiar, ¿verdad? A lo mejor se va a arrepentir y finalmente, en términos de las consecuencias en su vida, pues a lo mejor reprueba la materia, ¿verdad? A lo mejor incluso si es todavía más intensa esta emoción de no poder resolverlo, pues deserta de la educación. Nosotros, como profesores, lo que queremos es que esto no suceda. Ni en nuestros estudiantes, ni en nosotros mismos, ¿verdad? Es como si dijéramos, la pandemia nunca va a terminar. Nunca va a terminar, ya no hay remedio. No, no, no. Necesitamos captar para entonces saber parar. Entonces, autorregular implica captar esos elementos que tienen que ver con el contexto, a lo que le pongo atención, qué pensamientos vienen a mi mente, ¿verdad? Para entonces parar.
parar antes de reaccionar, ¿verdad? Entonces está Miguel en la misma situación, empiezan esos pensamientos, empieza esa situación, Miguel necesita parar, necesita detenerse, pero antes necesitó practicar, ser consciente de qué lo pone en estos estados, ¿verdad?, tan intensos. O sea, a lo mejor a Miguel, en su proceso de autoconocimiento, sabe que a él tomar exámenes lo pone muy nervioso. De manera que no vaya a entregar el examen, a desertar, a dejar el salón y pueda cambiar esa situación por otra. Por ejemplo, Miguel pide permiso para salir del aula a caminar un momento y yo que sé, yo que soy docente, que sé que ante situaciones de angustia necesitamos parar para tomarnos una pausa, le digo, ve a dar una vuelta por allá, por favor, y respira por un momento, presiona contra la pared, vamos a ver unos ejercicios en un momentito más, esto que le llamo yo presionar, quiere decir destender la musculatura para liberar la emoción intensa, para que entonces puedas regresar al examen con más calma y regresen la información que estudiaste para responder el examen. Entonces, cuando hablamos de parar, otra vez, este es otro acrónimo que nos sirve para entender que parar quiere decir P, para, tómate una pausa. A, atiende, percíbete, autoconocimiento, cómo te sientes, qué estás pensando, qué está pasando por tu mente en este momento. Respira en ese momento. Camina, presiona, haz algo para liberar esa energía que está en el cuerpo y que se siente de manera desagradable. Pausa. Y después analiza, ¿qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? ¿Y qué puedes hacer? Y ojo, aquí viene lo que vimos hace un momento. ¿Qué haría tu yo ideal? ¿Qué hubiera hecho el yo ideal de la maestra Laura? ¿Qué debería de hacer el yo ideal de Miguel? Si quieren contestar en el chat, retomamos sus respuestas. A mí me gusta mucho escuchar cómo son los yo ideales. Y después, regresa nuevamente. Regresa a lo que estabas haciendo con mayor calma y claridad. A lo mejor no puede contestar el examen en ese momento, está demasiado alterado. La situación que está viviendo actualmente afecta todavía más el que no pueda terminar, ¿verdad?, de regular la angustia. Necesitamos saberlo como docentes también, para que entonces regresar a la acción pueda ser tomar el examen en otro momento, cuando haya mayor calma y claridad. Lo que queremos es que los estudiantes aprendan, ¿verdad? Entonces, regular, pausar, tomarse un respiro, lo podemos hacer de manera muy fácil. Podemos utilizar técnicas de respiración como la respiración ancla. Se llama ancla porque nos forza a tener contacto con el ritmo de nuestra respiración y el ritmo cardíaco. Lo puedo hacer sencillo, una mano en el pecho, respiro profundamente y siento cómo entra el aire y luego exhalo por la nariz. Si quieren hacerlo conmigo, ponemos una mano en el pecho, tomo aire profundo y lo suelto y voy sintiendo cómo se desacelera la frecuencia cardíaca y voy sintiendo el ritmo pausado de la respiración. Puedo poner también una mano en el vientre y eso genera mayor sensación de ancla. Estoy ahora anclado con mi respiración. La siento y la sigo en su ritmicidad, lo mismo que el ritmo cardíaco. Eso me ayuda a relajar. Se lo enseño a mis estudiantes cuando estés muy enojado, cuando estés muy angustiado, cuando sientas que te desbordas. Respira. Pon tu mano en el pecho, tu mano en el vientre y respira. Si el caso es todavía más angustiante, si hay demasiada ansiedad de por medio, demasiado estrés, estoy muy agitado, practiquemos otras técnicas de pausar. Por ejemplo, presión contra un muro. Te paras y presionas. Y presionas como si quisieras mover el muro, ¿verdad? Y le doy permiso a mis estudiantes de que lo hagan para que se calmen. Presionar hace que se libere tensión muscular. Presiono, presiono, presiono como si quisiera mover la casa o el edificio. Presiono hasta que siento que me quedo justamente sin tensión muscular y entonces respiro. A veces no nada más me sirve respirar, necesito descargar la energía que se acumula ante una
situación emocional. Lo vimos, ¿se acuerdan? Esas tomografías del cuerpo. Hay demasiada energía, sobre todo con el enojo. Cuando estoy muy enojado, por favor, empuja, empuja, párate y empuja hasta que sientas que ya liberaste esa tensión y entonces respira para que puedas regresar. Estas son dos técnicas muy sencillas que puedo trabajar con mis estudiantes para ayudarlos a relajar. Y por supuesto puedo y necesito también involucrar mis habilidades metacognitivas. Necesito para prevenir eventos posteriores, como lo que le pasó a Miguel o a la maestra Laura, empezar a trabajar desde la metacognición, a generar escenarios de simulación, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer nuestra propia viñeta. Pueden usar esta viñeta para trabajar con sus estudiantes. Recuerda un momento en el que te hayas sentido enojado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste y cómo fue la situación? Ah, no, pues yo me sentí enojado cuando me castigaron y no pude salir a ver a mis amigos. O me siento muy frustrado ahora que estoy en el distanciamiento social y no puedo ver a mis estudiantes. Muy bien. ¿Cómo te sientes ante el distanciamiento social? Ah, me siento enojado, frustrado, etc. Bueno, ¿qué de esa situación hace que te sientas peor, que llegues a ese punto de intensidad emocional que te saque, como dicen, de tus carriles? Ah, no, pues que me reiteren que no puedo ver a mis amigos o que además de todo no me dejen usar el teléfono para hablar con ellos. Bueno, ¿cómo te hace sentir? No, pues me hierve la sangre, me pongo muy agitado, me duele la cabeza, me empiezo a pensar, etc. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente? Ah, no, pues empiezo a pensar que qué mala onda son mis papás, que este mundo es una porquería, no funciona, no, nadie me entiende. Es decir, conocemos muy bien, sobre todo en nuestros jóvenes, cuáles pueden ser esos pensamientos. ¿Cómo se llama esa emoción? Para que la identifiquen, te sientes cómodo, ¿verdad? Y luego, ¿cómo reaccionas ante esa situación? Ah, no, pues me peleo con mi mamá, mi papá, les grito, cierro la puerta, portazo, aviento cosas, ¿verdad? O no, me deprimo, me voy a mi cuarto, me encierro, no quiero hablar, no quiero comer, me da sueño, me duermo, etc. Bueno, aquí viene la mejor pregunta de todas. ¿Cuál sería una mejor forma de responder? ¿Qué haría tu yo ideal ante esa situación? ¿Qué haría tu yo ideal para poder compensar y reaccionar en esa situación? De tal suerte que, ay, perdónenme, ya me fui a donde no tenía que ir, de tal suerte que podamos medir las consecuencias para mí y para los demás de actuar de una manera reactiva o de una manera reflexiva. La manera reactiva es la que me empuja a hacer la emoción y la manera reflexiva es la que conversa con mi yo ideal. Entonces, invitemos a nuestros estudiantes a que generen estos esquemas de reflexión metacognitiva y yo también, yo también anticipo pensando, ¿verdad? Cómo actuar. Por ejemplo, regresemos a la maestra Laura. Ahora, ¿cómo pudo haberse regulado? Pues tenía que haber previsto, ¿verdad? Planeado, compensado, si no había desayunado, que se llevara algún tipo de merienda, ¿verdad? ¿Dónde tendría que haber puesto la atención? Pues no en la palabra tarde que le dijo su estudiante, sino en cómo se sentía y qué iba a hacer con eso. ¿Y qué tendría que haber pasado por su mente? Pues más bien reconocer que ya venía tarde y que estaba de malas. Tendría que haberlo dicho incluso. Chicos, llegué tarde, se me hizo tarde, tuve esta situación y la verdad no me gusta llegar tarde. Tendría que haberse tomado un tiempo para respirar antes de iniciar el curso. Pero si ya no lo logró antes, entonces en el momento en que le preguntan si llegó tarde, saber que esa palabra la hizo sentir mal para entonces calmarse antes de responder, de manera que en lugar de aventar y de gritar, pudiera haber iniciado la clase. Lo necesitamos nosotros como docentes, lo necesitan nuestros estudiantes también. Fíjate, ahí tengo una tablita que es importante porque nos dice cómo te regulas. Aquí son algunos ejemplos. Piensa algún momento en que hayas vivido una situación aflictiva en estos días, por ejemplo, en esta última semana, último mes. ¿Qué hiciste para regularte? Hay distintas estrategias, ¿verdad? Las gentes hacemos distintas cosas para regularnos. Preguntémonos, ¿me aguanto y no lo expreso? ¿Mejor me distraigo? ¿Fumo o consumo algún tipo de enervante para calmarme? ¿O como para calmar? ¿Hago ejercicio? ¿Hablo con alguien? ¿Salgo a caminar?
expreso lo que siento o digo lo que siento, aunque termine en un insulto o en algo hiriente. Respiro. ¿Qué otras acciones? De todas estas, hay algunas que funcionan bien en el largo plazo y otras no tan bien, ¿verdad? Si me aguanto y no lo expreso nunca, entonces voy acumulando todavía mayor malestar emocional y hasta físico, ¿verdad? Si vivo con un estrés que no puedo expresar, empiezo a tensarme y empiezo a tener problemas gastrointestinales e incluso ya de sistema inmunológico en algunos casos. Si me doy a la fumada o a la bebida, híjole, pues eso genera mayor irritación. Entonces, si cada vez que me enojo o que me deprimo o que me frustro, le doy a la fumada y a la bebida, nada más estoy acumulando, ¿verdad? Como dicen, puntos para ser más reactivo. Y si digo lo que sea, pues entonces la verdad no estoy tomando en consideración las consecuencias en toda su plenitud, porque no considero lo que puede estar generando en los demás. Entonces, cuidemos cómo nos regulamos, ¿verdad? Puedo distraerme momentáneamente, pero no guardarlo. Después a lo mejor regreso a la conversación con mi pareja, con mis hijos, con mi jefe, después de que ya me tranquilicé. Tomarnos ese tiempo de pausar, aprender a captar y a parar, permite identificar nuestros estados emocionales y saber qué hacer con ellos. Nos permite, por ejemplo, saber que hay emociones que facilitan el aprendizaje y otras que no lo facilitan. Lo mismo con la convivencia. Y final, y sobre todo, más importante, identificar que ciertos estados emocionales me generan mayor bienestar que otros. Y entonces, ¿en dónde quiero estar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me quiero sentir? Y entonces parte de llegar a ese estado de protección, de emociones que generan bienestar, es saber identificar cómo me quiero sentir y actuar conforme a ese yo ideal que se quiere sentir de X manera, quizá más positivo, más constructivo, más propositivo. Bueno, yo con esto termino y los invito, aquí les dejo una tarea para que puedan practicarlo ahora que nos dejemos de ver. ¿Qué emociones consideran que son protectoras y generativas de bienestar? ¿Qué haces en este tiempo de contingencia para regular tus episodios emocionales? ¿A qué recurres? ¿Y qué puedes enseñar a tus estudiantes frente a las dificultades que vivimos hoy de lo que has aprendido a través de esta conferencia? Les dejo estos 3 puntitos para que puedan seguir reflexionando acerca de lo que trabajamos el día de hoy y abrimos el micrófono para conversar acerca de el día de hoy. Es todo suyo, tomamos preguntas, comentarios. Modesto, si me ayudas a moderar, te lo Claro voy a que sí. agradecer. Gracias, doctora. Solo un comentario. Por cuestiones técnicas perdimos la conexión con el canal de YouTube Live, por lo cual les comentamos que posterior a la culminación de la videoconferencia, esta será retransmitida íntegramente a través del canal de YouTube Live de la Subsecretaría de Educación Básica. Ximena, pues en realidad, atendiendo a la descripción de qué es una emoción, nos moviste. Bueno, en este sentido nos moviste tanto que en realidad sí tenemos muchas preguntas, tenemos muchas intencionalidades de charlar contigo. Digo, tenemos poco tiempo, pero el poco tiempo lo podemos hacer redituable, y ya que nos estás permitiendo que haya interacción, digo, con algunos, lamentablemente no podrán interactuar todos. Benita Cipriano Lagunas, nuestra compañera Benita Cipriano Lagunas, desde media conferencia levantó la mano. Espero que la siga manteniendo ahí. Y Giovanni, ingeniero Giovanni, si nos permites que nuestra compañera Benita Cipriano Lagunas pueda charlar un momento con la doctora Ximena. Benita, ¿estás ahí todavía con nosotros? Y aquí está Benita, la estoy viendo. Benita, buenos días. A lo mejor tiene que abrir su micrófono. Ya está. Ya está activado el micrófono. No fue por error aquí que levanté la mano, pero Uy, ya se cortó. Se cortó de mano agradezco mucho que me den la oportunidad de participar y nada, agradecer
agradecer a la ponente esta oportunidad de brindarnos esta información, porque muy, muy interesante, sobre todo para nosotros, en esta época de pandemia, sobre todo para nosotros, los maestros, poder, no, bien dicen que nadie puede dar lo que no tiene, y si nosotros no aprendemos a autorregular esas emociones, muy difícilmente vamos a propiciarlo con nuestros, en mi caso, como supervisor escolar, pues con mis directivos, con mis compañeros docentes, a quienes, igual que los alumnos, se encuentran en situaciones difíciles. Vimos en el chat como varios estamos en diferente color, con diferentes emociones. Hasta en estos momentos, pues igual a la distancia con nuestros alumnos, pues igual, hay veces que así estamos. Sin embargo, tenemos que guiar a nuestros compañeros, tanto maestros como los maestros a sus alumnos. Entonces, mucho aprendizaje que nos deja la conferencia, muchísimo. Se ratificaron y rectificaron muchos conceptos, ideas y emociones también. Hay veces que uno deja esas emociones como que así, las quiere olvidar y no hace hace el propósito de autorregularlas para pues dar un mejor, estar mejor. Si yo estoy bien, pues a mi alrededor todo va a estar bien. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo recupero dos puntos fundamentales que nos comparte la maestra Benita. El primero es no podemos ofrecer lo que no tenemos. Entonces el trabajo empieza por nosotros mismos. Nosotros mismos, que acuérdense, acompañamos a nuestros estudiantes a construir su yo ideal, ¿verdad? Pues nosotros necesitamos cultivar el propio. Y la segunda es cultivar el autoconocimiento a plenitud, saber quiénes somos, cómo reaccionamos, de manera que entonces podamos no pasar por alto aquellas situaciones que necesitan un esfuerzo extra de regulación emocional. Quiero también retomar un comentario rápidamente que aparece en el chat, donde nos dice la maestra Edith Escalona que algunas de las recomendaciones que doy en esta charla se encuentran en los libros del PENSE, en los materiales del PENSE. Sí, ahí están también. Tuvimos la oportunidad de trabajar junto con el PENSE, junto con la Dirección General de Diseño Curricular y junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para hacer estas currículas, estas fichas de trabajo que están tanto en el sitio en los materiales del PENSE, como en lo que fueron los planes y programas para educación socioemocional, que están también ahí en el internet, lo mismo que las actividades del sitio de Constrúyete, de la Secretaría de Educación Media Superior y del PNUD. Por favor, acérquense a esos materiales, son de muy buena calidad también. Perdón. Gracias. Bueno, hay bastantes compañeros que nos plantean comentarios y preguntas, pero quisiera invitar a Claudia Jiménez. Claudia Jiménez nos hace un cuestionamiento muy interesante. Bueno, todos son interesantes y sustantivos. Invitamos a Claudia Jiménez. Está por ahí nuestra compañera maestra Claudia. Sí, aquí estoy. Adelante, maestra Claudia. Yo le cuestionaba en muchas ocasiones y en muchas de las seminarios, todo eso en lo que he asistido, siempre pregunto cómo leer la realidad, porque usted hablaba del autoconocimiento. Creo que es uno de los aspectos más difíciles, porque yo planteaba en el comentario que cambiar el cambio genera miedo. Y salir del área de confort, salir de lo que conocemos, de nuestra cotidianidad, genera miedo. Entonces, ¿cómo superarlo? ¿Cómo saber leer esa realidad para poder autoconocernos, para poder reconocer mis áreas de oportunidad, para identificar qué tengo que modificar, qué tengo que reconstruir, qué tengo que reinventar para ser una mejor persona, para ser un mejor profesional? Es complicadísimo. También me acuerdo mucho de lo que dice Freire: tú no puedes hacer libre al otro, tiene que hacerse libre y tenemos que ser libres en comunidad. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer esto? Porque yo veo que ese es uno de los principales retos y principales obstáculos, el cambio, lograr cambiar. Gracias.
Qué bonito esto que nos comparte, maestra Claudia, porque es cierto. Y me pregunta, ¿cómo? Despacito. Eso sería lo primero que yo te diría, despacito, porque los cambios bruscos, pues ya vimos cómo nos sacó de balance, ¿verdad? La pandemia, los cambios así de, como dicen, de bolón, ping-pong, nos mueven. Son como marejadas que pues tampoco nos hacen sentir bien. Entonces, no podemos llegar a desconcertar a nuestros estudiantes. Por eso decía, esta mentalidad de juicio no nos va a servir, ni con nuestros estudiantes, ni con nosotros mismos. No podemos llegar a querer trabajar habilidades socioemocionales desde, por ejemplo, plantear el cambio como algo desde donde estamos bien o mal. No, esto es un continuo. Quiero retomar, aprovechando la intervención de la maestra Claudia, un comentario en el chat de la maestra Diana Chanel que dice, es que es normal reaccionar de esta manera. Por supuesto, el organismo está de alguna manera tejido desde hace millones de años de evolución para reaccionar ante la pregunta de si está o no a salvo. Entonces, incluso la propia introspección nos pone en una situación de duda, ¿cierto? Porque ¿qué tal que descubro que sí soy muy gritona? ¿Qué tal que descubro que no tengo paciencia? ¿Qué tal que sí es verdad? Sale. Por eso, despacito. Es como cuando nos vamos a meter al agua y está muy fría. Entonces me voy tanteando, me voy metiendo, o muy caliente, me voy metiendo hasta que me voy aclimatando. Y entonces me empiezo a sentir bien en esa piel que se pregunta acerca de sus emociones y de sus sensaciones. No es de un día para otro, es para toda la vida. Y habrá momentos en que tengamos que volver a reaprender. Ay, yo ya me creía muy ducha en la regulación. No, hombre, yo ya zen acá, ¿no? Tipo Gandhi, nada me... No, espérame. Hay situaciones como la pandemia que me obligan a volver a aprender. Ahora me tengo que volver a conocer en el distanciamiento social, en cómo me enfrento a las tecnologías. Entonces, primero que nada, despacio. No vamos a forzar a nadie, pero vamos a abrir el espacio para invitar a nuestros estudiantes y lo vamos a abrir para nosotros mismos, para invitarnos, ¿verdad?, a ser más introspectivos. Lo mismo con la libertad y la autonomía, como decía Freire. No vamos a abrirle la jaula y que salgan corriendo todos. No, vamos a ir invitando a que descubra cada uno de nuestros estudiantes su autonomía, ¿verdad?, su capacidad de regulación, poco a poco. Es una invitación, no es una confrontación. Tampoco es un juicio sumario de, usted está mal, mal regulado, ¿qué pasó? ¿Qué no se ha dado cuenta de quién es usted y cómo reacciona? No, espérame, despacio. Vamos experimentando esto a través de la indagación, la curiosidad, el poner estas viñetas, historias que representen a lo mejor en tercera persona primero y luego invitamos a la participación grupal. Nos sirve a veces vernos en el otro antes de atrevernos a ponernos en la primera persona. Entonces, mi recomendación sería despacio y después invitando poco a poco a aclimatarnos a esta forma de vernos y de cuestionarnos. Por eso es nueva la educación socioemocional. No estaba ahí antes, ¿verdad? Pero sabemos que si trabajamos esas habilidades, esa parte de nosotros, tenemos mayores posibilidades de construir bienestar a largo plazo, robustecer el éxito académico, el tránsito por la escuela, y proteger a nuestros estudiantes y nosotros mismos de incurrir en conductas de riesgo. Entonces, despacito, maestra Claudia. Vámonos atreviendo poco a poco a saber quiénes somos. No es una pregunta fácil. Nos podemos encontrar ahí con algunas cosas que no nos pueden gustar. Entonces, despacito y con mucho cariño, con mucho respeto. No nos juzgamos, nos cuestionamos, que no es lo mismo. Gracias, doctora Ximena. Pues tenemos un paquete de comentarios y preguntas que se las haremos llegar. Hay bastante participación de nuestros visitantes en el canal de YouTube Live, que también se los compartiremos. Y entendemos que el movernos, el ponernos en movimiento, en términos también de conocimiento y dominio conceptual, ayudará a contextualizar el trabajo que estamos desarrollando todos y cada uno de los presentes. Antes que nada, quiero ratificar la invitación
para que nos acompañen en las siguientes 2 asesorías, que son el 14 y 21 de este mes, en el mismo horario, por el mismo canal. Ya se escuchó como comercial, pero bueno, ahora estamos entre colegas y eso nos ayuda a sentirnos cálidos y acompañados. Doctora, agradecerle en nombre de las instancias que han permitido esta actividad académica, agradecerles a cada una y cada uno de los que nos acompañaron su permanencia, su involucramiento, y estamos ciertos que en el siguiente encuentro seguiremos nutriéndonos de sus aportaciones y seguiremos charlando. Esperamos tejer una red de colaboración para apoyarnos, para brindarnos seguridad, para acompañarnos, y seguramente que esto lo iremos logrando poco a poco. Despacito, dice usted. Gracias. Claro que Buenas sí. tardes. Un abrazo a todos todas. ustedes, a todas ustedes, que estén muy bien, sigámonos cuidando y practiquemos esto que vimos hoy con nosotros y con nuestros estudiantes. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Un abrazo a distancia. Cuídense.